El pensamiento chino, más que constituir una filosofía, es una sabiduría fundada en un cierto número de obras de la antigüedad cuya historia es oscura, su lengua mal conocida y sus comentarios tardíos y escolásticos. Por supuesto, esto no ha sido una rémora para intentarlo. En el período antiguo se crean y desarrollan las grandes corrientes que imperarán en todo el pensamiento chino, el confucianismo y el taoísmo. Esto fue así tras una dilatada evolución y desde el siglo V hasta el siglo III a.C. solo fueron dos entre numerosas escuelas de pensamiento rivales. Durante ese tiempo, el número de escuelas era tan elevado que algunos estudiosos chinos se referían a ellas como las 100 escuelas. Una de ellas es el moísmo, creada por el filósofo Mozi, el cual llegó a la conclusión de que el confucianismo, tal y como se practicaba en su época, no resolvía los males que aquejaban a la sociedad. Según Mozi, tan solo el amor universal podría garantizar la vida en paz y armonía. Crear un mundo que viva en paz es una tarea eminentemente práctica. Claro está, la práctica necesita orientarse en función de exigencias legitimadas teóricamente. Necesitamos, por tanto, construir una filosofía de y para la paz, y en esta labor el pensamiento del pasado puede sernos de una gran ayuda, especialmente si encontramos que las aspiraciones para alcanzar una sociedad pacífica y reconciliada consigo misma han dado lugar a importantes expresiones teóricas. El asunto deviene además más importante cuando percibimos que esto ha ocurrido también en filosofías no occidentales. Por eso hemos escogido como tema de hoy el análisis de las propuestas que a favor del establecimiento de una sociedad pacífica elaborará el pensamiento chino antiguo y especialmente Mozi, fundador del moísmo. Para hablar de todo esto, hoy contamos con la presencia de Gerardo López Sastre, profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha y autor de diversos artículos sobre el pensamiento de China. Buenos días, Gerardo. Buenos días, María Teresa. ¿Son las utopías un elemento propio de Occidente, algo que no estaría presente en otros horizontes culturales? Bueno, eso sería un poco como una concepción tradicional hasta cierto punto que sigue siendo dominante, ¿no? Y yo creo que más bien lo que desde luego a mí me interesa defender y lo que se está imponiendo últimamente es la idea de que todas las culturas, o en este caso específicamente la cultura china de la que vamos a hablar, sí que tiene un poco elementos utópicos. Occidente ha tenido la República de Platón, la utopía de Tomás Moro, la Revolución Francesa y esos grandes ideales que serían libertad, igualdad, fraternidad. Bueno, pues lo interesante del caso es que cuando acudimos a la cultura china vemos que ya desde el principio, tanto en el taoísmo como en el maoísmo, que es un poco el tema del que ahora vamos a hablar, ya aparece la idea o la apuesta, por una parte, por una sociedad perfectamente igualitaria y por otra parte la apuesta por el establecimiento de una paz a nivel mundial. Y entonces realmente esos son perspectivas utópicas, perspectivas además que se plantean como asumibles, como algo que se puede conseguir en el futuro, porque existía otra forma de ser utópico, que es realmente pensar que en el pasado hubo algo así como una especie de verdadero paraíso, pero eso es algo que se perdió. Bueno, pues lo interesante de estos planteamientos es que se considera que la situación actual es una situación que tiene problemas, merece la pena que estudiemos cuáles son, y que, sin embargo, esos problemas se pueden solucionar y se puede un poco generar una cultura de la esperanza social que dé origen, o como tú decías hace un momento en la presentación, a una sociedad reconciliada consigo mismo, ¿no? No me atrevería a hablar de la cultura de la India, pero desde luego en el caso de China esto aparece. ¿Qué novedad representa Mozi en la cultura china? ¿Por qué puede ser importante su estudio? El primer gran maestro de la cultura china es Confucio. Confucio no escribe nada, lo que nos ha quedado de él es un conjunto
un poco algo caótico de anécdotas, de frases sapienciales, en fin, algo con lo que es verdaderamente difícil construir un sistema filosófico. Bueno, pues lo que aparece con este pensador, o por lo menos con lo que sus discípulos nos transmitieron de él, es un tratado que además tenemos traducido en castellano, la política del amor universal, representa un poco un papel parecido al que en Grecia se habría desempeñado Aristóteles. Es un tratado sistemático, coherente, donde todo aquello que se propone de una manera argumentativa, ofreciendo razones, ofreciendo criterios, adelantándose a posibles objeciones que se puedan lanzar a sus propuestas. En ese sentido, es una apuesta un poco por la racionalidad, por presentar una visión del mundo, por lo menos de la sociedad, una visión coherente, articulada, donde, igual que un carpintero, para lo que vaya a construir va a necesitar una escuadra, o si nosotros queremos saber en qué momento del día estamos, pues podríamos construir un reloj de sol, pues eso, clavando un palo en la arena y vigilando su longitud. Lo primero que va a hacer este pensador Motze es decir, necesitamos criterios, necesitamos normas, necesitamos un instrumento que nos permita de alguna manera asegurarnos de la validez de todo aquello que vamos a proponer. Y eso es verdaderamente novedoso en la cultura china, y por lo demás es algo que curiosamente luego un poco se va a perder, es decir, no va a tener continuidad en la misma cultura china, sino que la misma se va a seguir moviendo a lo largo de su historia, por lo menos hasta la llegada de la influencia de Occidente, con parámetros un poco poéticos, sapienciales, muy sugerentes, pero muy poco argumentativos. Bueno, pues lo específico de este pensador es un poco, insisto, la importancia de la argumentación, la importancia de aportar razones para todo lo que va a querer defender. ¿A qué te refieres con eso de la importancia de los criterios metodológicos? ¿Podrías especificar a qué criterio realmente te refieres? Él dice que hay tres criterios. El criterio de intentar averiguar qué es lo que ha funcionado bien en el pasado, a veces lo expresa de una manera como más poética, más literaria, va a decir el criterio de los antiguos sabios de dinastías prácticamente olvidadas. Su primer criterio es el pasado, lo que ha funcionado en el pasado, eso debemos continuarlo en el presente y desarrollarlo en el futuro. Un segundo criterio es un criterio empirista, dice estar un poco atentos a los ojos y a los oídos del pueblo. ¿Eso qué significa? Pues significa que el gobierno debe ser un gobierno de consenso que se preocupe de las necesidades del conjunto de la población, y que el mejor juez de las necesidades de esa población es la propia población, con lo cual, de alguna manera, el pueblo tiene derecho a expresar su perspectiva. Les decíamos, primer criterio el pasado, segundo criterio el criterio empirista de hacer siempre caso de lo que piense el pueblo, y el tercer criterio es el criterio de la utilidad. A la hora de que un gobierno adopte una política, lo que debe buscar es la utilidad del pueblo. ¿Y qué significa la utilidad del pueblo? Pues significa varias cosas. Básicamente el bienestar económico, el establecimiento de una situación de paz y, en tercer lugar, el incremento de la población. ¿Por qué? Porque donde hay paz y donde hay bienestar económico, de manera natural la población crece. Entonces, la idea es que todas nuestras investigaciones o todas nuestras perspectivas sociales deben estar básicamente orientadas por estos tres criterios, de los cuales el más importante es el tercero, porque realmente del pasado no se sabía nada. Cada teórico chino inventa el pasado en función de sus propios intereses, intenta legitimar su teoría diciendo que ya hubo algún rey sabio en el pasado que la
puso en práctica, y en todo caso lo que hicieron los reyes en el pasado se mide también con el criterio de la utilidad del pueblo. Luego el criterio verdaderamente novedoso es esa preocupación por el bienestar, por la utilidad, por aquello que beneficia al conjunto de la población. Sí, ¿qué doctrina se desprende de la aplicación de los criterios? Lo primero que habría que decir es que cuando utilizamos este criterio empirista de atender un poco a la situación del pueblo, descubrimos una situación terrible, y terrible por dos cosas. En primer lugar, la existencia de grandes desigualdades sociales, la idea de que los lujos de algunos se pagan con la miseria de otros. Y ahí es curioso porque hay una gran analogía entre el diagnóstico que de la situación del momento hace el taoísmo y el diagnóstico de esa misma situación que aparece en la política del amor universal. La idea de que quien roba una hebilla o un cinturón, pues esa persona pues puede acabar en la cárcel, pero que quien invade un estado vecino y lo somete a una tiranía, pues simplemente se ha convertido en un señor feudal y va a ser aclamado por todo el mundo. Entonces eso es lo que, si realmente escuchamos la voz del pueblo, es aquello de lo primero que vamos a tomar conciencia. La idea de que los graneros están vacíos, de que los impuestos arruinan a la gente y que todo eso realmente solo sirve para que algunos se construyan palacios, carrozas, se vistan con pieles exóticas, etcétera, etcétera. Luego la situación del momento se caracteriza por la desigualdad. Y luego la situación del momento se caracteriza un poco por la existencia continua de guerras y de enfrentamientos. En la cultura china en general, y desde luego esto se percibe muy bien en la política esta del amor universal, no hay ninguna épica de la guerra, no hay ninguna idea de que la guerra pueda contribuir al desarrollo de determinadas virtudes humanas. Todo lo contrario, se describe de una manera, yo creo que verdaderamente, como decía antes, empirista, el carácter terrible de las guerras. Cuando las personas están guerreando no pueden plantar, y cuando no se planta tampoco se puede recoger. Entonces el resultado de las guerras es un poco es el hambre, caballos que van bien nutridos, dice un texto de Mo Tse, y que perecen en las batallas. Luego el resultado es enfermedad, muerte, batallones aniquilados, campesinos muertos que no tenían nada que ganar en la guerra. Entonces lo que realmente habría que preguntarse es, bueno, frente a esta situación de desigualdad, de guerra, con todo lo que eso implica de hambre y de miseria, pues qué solución podemos plantear. ¿Cuál es la causa de esta situación de guerra y desigualdades sociales que acabas de mencionar? Mo Tse dice que si un ladrón a lo mejor se preocupa por su familia, pero no se preocupa por la familia del vecino, y por eso no roba a su propia familia y roba al vecino. Podemos encontrarnos un dirigente político, un rey, que se preocupe de sus súbditos, pero le es completamente indiferente los súbditos del estado vecino y por eso agrede al estado vecino. Luego, el origen de todos los males sociales es básicamente la parcialidad, el utilizar raseros distintos en función de las personas. Y eso nos indica clarísimamente cuál sería el origen de la solución de los problemas sociales. La solución de la parcialidad por la imparcialidad, lo que se ha traducido como una práctica de amor universal. Si yo quiero al otro tanto como me quiero a mí mismo, evidentemente no dañaré al otro. Si yo me preocupo de los habitantes de otro estado, de los habitantes de otra familia, tanto como puedo querer a mis propios familiares, pues a partir de ese momento les trataré como si fueran mis compatriotas, mis familiares. Entonces, del establecimiento un poco de una situación donde reinara este amor universal, este amor, si queremos, un poco indiscriminado, donde tratamos a todo el mundo absolutamente igual, a partir de ese momento se solucionarían el conjunto de los problemas políticos y desde luego se establecería una situación de paz universal, que es el gran ideal político de este autor. La escuela de Mo Tse era un grupo a la vez pedagógico, religioso y militar,
una secta bien disciplinada y organizada. Sus seguidores vivían una vida austera y frugal y se entrenaban en las artes marciales. Los seguidores de Mochi pertenecían en gran parte a las clases populares. Condenó sin paliativos la guerra de agresión. Sus seguidores se entrenarían para la defensa. ¿La práctica del amor universal no es una utopía vana? ¿Es verdaderamente realizable? Como el propio Moche ha dicho que su criterio es un criterio utilitarista, él dice, bueno, si esto que yo estoy proponiendo no fuera realizable, yo no lo recomendaría. Entonces pone dos ejemplos para que se pueda percibir el carácter atractivo de su planteamiento, ¿no? En el primer ejemplo nos pide que nos imaginemos que estamos en un ejército, vamos a entrar en una batalla, no sabemos si en esa batalla vamos a perecer. Entonces la pregunta sería la siguiente: ¿a quién, calculando la posibilidad de que fallezcamos en la batalla, a quién un poco encargaríamos el cuidado de nuestros hijos? ¿A una persona que desde el primer momento rechazara esta teoría y defendiera que los seres humanos son egoístas y que cada uno solo se preocupa única y exclusivamente de su familia? ¿O por el contrario encargaríamos el cuidado de nuestros hijos a una persona que pensara que esta política de amor universal, que esta política de imparcialidad es un poco posible? Y el segundo ejemplo va un poco en el mismo sentido. Ha llegado una peste, hay una hambruna, la gente muere por los caminos. ¿Hacia qué estado nos dirigiríamos? ¿A un estado cuyo gobernante afirma clarísimamente que la política de amor universal es un absurdo y que él solo se preocupa de sus propios súbditos? ¿O acudiríamos a un estado cuyos gobernantes un poco intentaran regir su conducta por criterios de imparcialidad? Luego, Mochi piensa que, puesto que está claro qué respuesta daríamos a estas preguntas, en el fondo todos admitimos que esta es una posibilidad real, esto es algo que se puede realizar. Al fin y al cabo hay que reflexionar, y quizá esto es un poco con lo que podríamos concluir, que cuando los reyes les piden a la gente que se mate en una guerra, la gente va y muere. Bueno, pues si los reyes y los gobernantes lo que pidieran a la gente es que se quisieran los unos a los otros, que de alguna manera practicaran esta política de imparcialidad y de amor universal, que no implica arriesgar la propia vida y que a todos nos va a beneficiar, ¿por qué no va a ser posible poner esto en práctica? Yo creo que esta es un poco la reflexión con la que podríamos acabar. Se nos ha agotado el tiempo. Gracias, Gerardo, por tu presencia hoy en este programa que hemos dedicado a Mao Tse, la reflexión sobre la paz en el pensamiento chino antiguo. Muchas gracias a ti por invitarme. Y yo quisiera terminar con unas palabras de Mao Tse. Si se lograra que todos en el mundo se amaran mutuamente, no habría estados que agredieran a otros estados. Las casas o los clanes no se revolverían mutuamente. No habría bandidaje entre rey y sus ministros, entre padres e hijos. Reinaría la piedad y el amor recíprocos. Así el mundo gozaría de orden y paz. El moísmo es una doctrina que desaparece por completo con la reunificación de China. Tanto la primera dinastía como las siguientes declararon enemiga una doctrina capaz de tener un concepto de justicia, una fuerza militar y una moral independiente de la del emperador o del Estado. Una doctrina basada en la idea de la existencia del amor universal que trata a todos por igual. Algo que, según Mochi, es lo que nos enseña el cielo que da luz y agua a todos sin distinción.